Gracias por este privilegio que me dan para compartir con ustedes, pues es un regalo de Dios cuando nosotros estamos dentro de su llamado. Pues vamos a, pues vamos a orar para que Dios abra puertas a través de la palabra. Voy a orar, hermanos, inclina su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, Dios, te doy gracias por darme esta oportunidad de parte de nuestros hermanos de la Fundación. Gracias, Padre, por cada uno de ellos que están presentes para escuchar, para escucharte a ti, Señor, porque yo no tengo nada nuestro, nada mío, solo tú eres Dios que hablas a través de la palabra. Bendice la vida de todos mis hermanos para que ellos preparen sus oídos, sus corazones, su mente, que cada uno de nosotros, tú tienes un plan maravilloso para cada uno de tus hijos. Padre, te ruego en el nombre de Jesús para que me permites usar mis labios, usar mi pensamiento, usar mi corazón, que lo haré con todo mi corazón porque te he amado, Dios. Gracias, Padre, todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, pues yo hace rato me marcó mi hija, me habló mi hija, ¿no? Que hoy me toca compartir una palabra que Dios pone en mi corazón. Pues, pues estoy para servirle a Dios y a servir a su pueblo. Y ustedes son un pueblo de Dios donde están, porque estoy viendo diferentes estados que están ahorita presentes aquí hasta donde yo puedo ver. Pues la palabra de Dios que puso en mi corazón de hermanos. Voy a hablaros acerca de la revelación de Jesucristo. Acerca de la revelación de Jesucristo. Y voy a leer un pasaje aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaro enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lea y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta palabra que Dios puso en mi corazón para transmitir con ustedes, hermanos, mi amado hermanos, pues así como Dios le habló a Juan, Juan no fue fácil su llamado, pero acerca de esta palabra, hermanos, yo quiero aclarar que cada uno de qué significa la palabra revelación. Es una palabra que a veces nosotros no la entendemos. ¿Qué significa la palabra revelación? Yo lo escribí de esta manera. Significa manifestación de Dios a los hombres, de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, cuando, cuando veo la historia de la vida de Juan, ¿dónde se encontraba Juan? Juan se encontraba en una cárcel.
Juan estaba en una isla de Patmos, llamado Patmos. Juan estaba ahí. Me imagino que cuando una persona estamos en la cárcel, no era fácil, no es fácil de vivir en una cárcel. Y Juan pasó lo mismo. Pero dentro de eso Dios le había llamado. Dios le dijo a Juan, escribe, escribe. Pero nunca Juan pensó el llamado que Dios le estaba haciendo a Juan para tomar una tarea muy grande y escribir. Y nos damos cuenta, hermanos, que nosotros, como pueblo de Dios, a veces nosotros no le hacemos caso a la revelación de Dios. Pero dentro del sufrimiento, dentro de las pruebas, dentro de las luchas, dentro de las enfermedades, de esa manera Dios nos hace revelar su palabra. Por eso cuando yo me impacta lo que dice el versículo 3, dice, bienaventurado el que lean y los que oyen la palabra de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Juan? Dios le estaba anticipando que la venida de Cristo ya está pronto, que cada uno de nosotros debemos de preocuparnos, como dice aquí, bienaventurado el que lea. Yo me pregunto ¿cómo estoy leyendo la Biblia? ¿Cómo estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo lo estoy manejando para que nosotros estaremos allá en el cielo? Muchas veces nosotros nos preocupamos más en la obra aquí, lo terrenal. Todos nosotros, yo creo que no hay ninguno que diga yo no tengo necesidad. Todos tenemos necesidad. Y todos tenemos el ministerio, el llamado que Dios nos haya hecho. A lo mejor algunos ya no comen por andar tras de la obra. Pero yo he investigado la obra que hacemos aquí en la tierra, no nos va a salvar. El que nos salva es Jesucristo, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Porque eso es lo que hace Dios. El que obedece la palabra de Dios. El que escucha la palabra de Dios. El que lea la palabra de Dios con atención. Somos los que vamos a estar allá en el cielo. Vemos en los hombres de Dios que fueron llamados. Muchos de los hombres fueron llamados en el Antiguo Testamento. Me gustaría dar el versículo. En el libro de Génesis vamos a ver dos personajes de la Biblia que dice ahí cómo fue su llamado. Vemos aquí en el libro de Génesis vemos en el libro de Génesis capítulo 6, verso 9. Dice aquí la palabra de Dios de esta manera. Estas son las generaciones Noé. Noé, varón justo y era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé. Y en el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca. Dice, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Se da cuenta? Un llamado que Dios hace a Noé. ¿Cuántos años que la Biblia dice que predicó, le mandó, cuando Dios llamó a Noé a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos años estuvo ahí? ¿Qué hizo Noé cuando Noé escuchó la palabra de Dios? Él puso oído a la voz de Dios, a la revelación que Dios le haya dado, lo hizo revelar. ¿Y qué hizo él? Obedeció, obedeció.
Hermano, yo cuando leo este pasaje, entonces me doy cuenta que el llamado de Dios que nos está haciendo, nos está dando un privilegio para que aprovechemos el tiempo que nos resta la vida aquí en el mundo, porque aquí venimos de paso, hermanos. El día de mañana, todos vamos a comparecer ante la tribunal de Cristo. ¿Qué cuenta le vamos a entregar? Tal vez, algunas veces, Dios nos ha revelado su palabra, pero no lo tomamos en cuenta, hermanos. No lo tomamos en cuenta, sino que nosotros a veces, con nuestro pensamiento, con nuestra revelación, con nuestro pensamiento carnal que tenemos, pues manejamos las cosas de otra manera. Pero esperemos que Dios nos abra la mente, nos abra nuestro cerebro, nos abra nuestro entendimiento para entenderle a Dios, porque las cosas de Dios están muy ocultas y muy escondidas. ¿Cómo lo vamos a entender más con Dios? A través de las luchas y las pruebas y las tribulaciones, a través de las enfermedades. Hermanos, yo estoy aquí, ya llevo tiempos, estoy aquí sin hacer nada, nada más cuidar a mi familia, cuidar a mi esposa que está enferma, y con eso me lo paso todo el día. Digo, ¿cómo ahora sí tengo vacaciones? Pero cuando yo estaba sano, yo no tenía vacaciones. Pero digo, gracias a Dios por esta prueba, por esta palabra. Tal vez de esta manera Dios me está revelando más de su palabra. Entonces creo que todos nosotros tenemos un llamado diferente. Cada quien se pregunta lo que Dios le está tratando en su llamado. Yo creo que nosotros vamos para adelante y nada para atrás. Vemos otro de las palabras que Dios habló a través de otro siervo de Dios, Abraham. En el libro de Abraham, en el Génesis capítulo 12, también nos dice el llamado de Abraham. Dice aquí la palabra de Dios, ver, el llamado de Abraham, donde vemos el capítulo 12, Génesis, Génesis 12, versículo 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, todos nosotros, yo creo que así como Dios llamó a estos hombres, Dios llamó a Noé, llamó a Abraham, también nos incluimos nosotros. En el tiempo de hoy, Dios nos está llamando a nosotros. ¿Para qué? Para recibir su revelación de Dios. Porque el lugar donde vamos a estar por toda la eternidad es allá en el cielo. No es aquí en la tierra. Aquí venimos de paso, hermanos. Hoy estamos, mañana quién sabe. Cada uno de nosotros debemos de meditar la palabra que Dios nos habla. Yo creo que para mí, cuando Dios me está llamando a mí, me está haciendo revelar su palabra. ¿Cómo me lo está haciendo? Por medio de la prueba, por medio de las enfermedades, por medio de sufrimiento, hermanos, por medio de lo que Dios está tratando conmigo, con toda mi familia. Pues esto le digo, gracias a Dios por esta prueba.
Porque si tú no me pones a esta prueba que estoy pasando, yo no aprendo. Pero ahora estoy entendiendo por qué dice la palabra, bienaventurado el que lee. Nosotros somos bienaventurados, hermanos, cuando leemos la palabra de Él y lo ponemos atención y lo obedecemos a como Él lo dice, lo marca la Biblia. Entonces vamos de acuerdo a su palabra. Pero si nosotros metemos de lo nuestro aquí en la Biblia, no somos buen siervo, hermanos. Somos infieles delante de Dios. Pero esperemos que Dios nos ayude a través de la revelación de su palabra, que la revele a ti. Y porque cada uno de nosotros, Dios nos revele de diferentes maneras. Nos da diferentes capacidades. Algunos pues tienen otra capacidad más elevado que los demás. Pero no por eso nos vamos a quedar ahí, sino que Dios quiere que todos nos vayamos allá en el cielo. Yo quiero verlos a todos el día que yo me vaya de aquí, allá en el cielo nos vamos a ver, hermanos. Amén. Bienaventurados los que lean la palabra. Nosotros somos uno de ellos, seremos allá. Entonces, aquí nosotros, todos, estamos en este caminar, con esta vida que vivimos aquí en la tierra, somos un peregrino de parte de Dios. Venimos de paso. A lo mejor muchos mueren a la edad de 80, otros de 70, otros, pues, Dios le da vida, pero nosotros, pues, por ahí vamos llegando, y vamos pasando por ahí, y un día esperemos que todos ustedes nos vamos a ver allá en el cielo. Otra de las cosas que lo puedo transmitir, vamos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, vamos en el libro de Hechos, capítulo 7, versos 2 y 3. Vamos a ver la historia de Abraham. Abraham, como dice aquí la palabra de Dios, vamos en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 1 y 2, y dice, y él dijo, varones hermanos, y palabras, oíd el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Dice ahí, y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces encontramos aquí en el libro de Hechos, está hablando también, están recordando la vida de Abraham y lo vuelve a recalcar en el libro de Hechos para los discípulos, para los que fueron llamados para servir a Dios. Entonces encontramos aquí, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham, sin pensar, tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su parentela, tuvo que abandonar su casa, tuvo que salir de allí. Y eso es lo que nos enseña a nosotros como servidores de Dios. Pues no solamente vamos de acuerdo, vamos viendo lo que dice ahí, sino que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a dejar, abandonar. A lo mejor en nuestro corazón hay egoísmo, hay que el pastor sabe más o el otro pastor sabe, no, de eso no predicó bien, no que el otro no me gustó como predicó. Y estamos metiendo nuestro pensamiento carnal y eso no es correcto, hermanos. Debemos a sujetarnos la palabra de Dios. Debemos a sujetarnos lo que dice bienaventurado el que lea. Debemos pedirle a Dios con su revelación a nosotros para que nosotros nos edifiquemos en la palabra de Dios. Eso es lo que pasa en las veces, hermanos. Por eso recuerdo una vez cuando fuimos a Chihuahua,
unos hermanos se me acercaron. ¿Cómo ves esto? Le digo, pues, conforme a la palabra de Dios, Dios da revelación, los use en diferentes maneras. Cada uno de nosotros, Dios nos use diferentes maneras, pero estamos siempre y cuando estamos en la palabra de Él, siempre y cuando estamos en su razón de Él. Aquí está la razón de Dios, hermanos, la palabra de Él. De aquí no podemos salir, ni aumentar, ni agregar. Estamos bajo su razón. Por esa razón, hermanos, esta palabra que Dios puso en mi corazón, y también lo dice Hebreos capítulo 8, verso 9. Hebreos capítulo 11, vamos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos 11:8. Dice aquí, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nos damos cuenta, hermanos, ¿qué hizo Abraham? ¿Cómo vemos esta historia? Este libro de Hebreos. Abraham obedeció. Yo creo que este es el consejo de Dios para nosotros también. Debemos obedecer a nuestro llamado, obedecer y sujetarnos a la palabra de Dios, sujetarnos a lo que dice la Biblia. Cuando nosotros estamos obedeciendo a la palabra de Dios, de lo demás vendrán por añadidura, hermanos. Créame lo que le digo, hermanos. Llevo un año sin trabajar nada, sin hacer nada. Aquí estoy aprendiendo muchas cosas, hermanos. Le digo, ahora mis ansiedades mundanas, mis ansiedades materiales, todo lo tengo por basura. Ahora nada más le que le digo a Dios, tú dijiste en tu palabra que los pajarillos no siembran ni hilan. ¿Y quién los alimenta? Dios. Y nuestra preocupación es, si no tengo dinero, me preocupo por mi dinero. Si no tengo para comer en mi casa, me preocupo por esto. Y entonces nosotros no estamos utilizando la fe, no estamos utilizando el llamado de Dios. Pero ahora me estoy dando cuenta, hermanos, aquí estoy aprendiendo. Me estoy dando cuenta que para servir a Dios, no te preocupas para el día de mañana. Preocúpate por hoy. Mañana es otro día, si Dios permite amanecer, amanecemos. Y si Dios dice que hasta aquí llegamos, pues ya, gloria a Dios que nos vamos con Él. Pero siempre y cuando debemos de prepararnos para estar con Dios. Vamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 8. Apocalipsis 21. Dice así, mire, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, él es el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ya muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo vengo nuevas todas las cosas.
y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que, el que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, la revelación que le recibió Juan en esta palabra, pues él ya le estaba anticipando lo que va a suceder, lo que vamos a pasar. Si nosotros verdaderamente no creímos, no fuimos fiel ante Dios, aunque fuimos pastores, aunque fuimos maestros, aunque predicamos el evangelio, pero si no cumplimos de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, no entraríamos al cielo. Por eso les invito, hermanos, en el amor de Cristo, a que ustedes permanezcan en la fe, obedecen la palabra de Dios, escuchen la revelación que Dios les habla allá en sus lugares a donde están, hermanos. Escuchen la palabra de Dios, ponen atención su oído a la palabra de Dios, porque es lo que Dios nos manda, hermanos. Porque no queremos que ninguno de nosotros aquí se quede, porque muchas veces nosotros ansiamos por el ministerio, ansiamos por la obra, ansiamos por todo lo que nos rodea aquí, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, pero eso no nos va a salvar. El que nos salva es Jesucristo y a través de su palabra, hermanos. Amén. Amén. Yo les invito en el amor de Cristo. Pues, hermanos, con todo respeto, pues este fue mi mensaje de compartir con ustedes en este momento.